Mi nombre es Remei Montserrat, tengo 37 años y soy auxiliar de enfermería. Ella es mi hija Ada. Ada y yo vivimos en Sabadell y esta es nuestra familia. Antes de quedarme embarazada había pensado muchísimas veces que quería ser madre. Es más, había llorado porque me pensaba que ya nunca lo iba a ser. Porque al no tener pareja, la edad que tenía y todo, pero bueno. Tenía una pequeña relación con un chico y me quedé embarazada. Pero no éramos ni pareja ni nada, ¿eh? Y bueno, se rompió el preservativo, pusimos todos los medios que habían en ese momento, como tomarme las pastillas del día después y todo, pero me quedé embarazada. La verdad es que transcurrió un tiempo, pero decidí seguir adelante, sin él, sin contar para nada con él. Yo como madre no puedo ser objetiva y no puedo entender cómo una persona que sabe que tiene un hijo no se quiera responsabilizar, pero lo respeto. Pero como madre no lo puedo entender, que alguien sepa que tiene un hijo y no quiera saber nada. Eso es lo único que me cuesta, pero por lo demás hay que respetarlo. Venga. ¿Y el angelito? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿Y tú a la mamá? ¡Mua! Venga. Venga. ¿Vamos a dormir? Me llena muchísimo más que no lo que tenía antes. Porque estás compartiendo, ¿no? Y tienes obligaciones, porque es una criaturita que te necesita a todas horas. Pero no es aquello que dices, uy, madre mía, la vida que yo tenía antes es muchísimo mejor. No, para mí no. Para mí es mejor la que tengo ahora. ¿La mamá te quiere? ¿Y a la mamá se le da un abrazo? ¡Ay! ¡Ay! Ahí tienes los cofres de la ropita. ¿Yo dormí? Sí. ¿Y tú? Oh! Les mans, que ara portes sabó. No, vale, posa-la de la teva manera, vinga. Mis padres me ayudan en que la niña vaya a comer todos los días, la llevan por la mañana a la guardería, no necesito ninguna canguro, no tengo que pagar ese dinero, ¿no? Además hemos hecho un pacto con el diablo, mínimo hasta que mi hija tenga 18 años. Uy, Ada. Supongo que tampoco es noticia de buen gusto para nadie. Mira, mamá, estoy embarazada. Es que tampoco sabían que tenía una relación yo, o sea que casi del Espíritu Santo. Les digo que estoy embarazada y mientras se lo estoy diciendo estoy llorando como una magdalena. Este es mío. Mi padre al revés, mi padre salta de alegría. Mi madre también, pero a la misma vez en ningún momento mi madre me dice que se me he planteado el aborto. Pero sí que es verdad que ella piensa, y en otro momento, Remei. Antes yo era una persona que yo vivía para mí sola, trabajaba y todo el sueldo era para mí, y ahora no, ahora el sueldo es para la niña y para mí. Y claro, guardería, pañales, comida, sí que cambia, pero te aprietas el cinturón. Quizás no hago por conocer a nadie, ¿no? Porque estoy muy bien tal y como está. Como estoy en mi situación, pero sí que quiero pareja, y tanto me encantaría. Pero no busco un padre para mi hija, eso lo tengo clarísimo. Busco un compañero de vida y eso sí, que acepte todo lo que yo tengo. Pero, tita, que al final me la han cogido en el colegio. ¿Te acuerdas que te dije el Joanet Elisenda? Sí, este que nos gustaba Sí. tanto, que decía el Tito, ¿qué tal? Que Sí, me la han está muy- cogido. ¡Ay, qué Me la han cogido. ilusión, nena! Sí, Menos mal, que ya te tocaba, que Sí. estás solilla para todo, ¿eh?
Pero bueno, que De gracias todo. a Dios, como se suele decir, Dios aprieta pero no ahoga, De que todo, todo se sale. Claro que sí. ¿Tú te Pero, acuerdas, hombre, Tita, cuando yo te salté y te dije que estaba embarazada? viniste a casa, A comer. dijiste Sí, que me nos acuerdo. tenías que explicar algo y estaba también Raquel y Laura. Ujú. Primero empezamos a dar botes de alegría, Sí. pegábamos saltos, llorábamos, Sí, que con es mucha verdad. ilusión, pero luego vino la serenidad, la calma, empezamos a pensar lo Sí, que que es es yo, verdad. por ejemplo, y me acuerdo que te dije que no te quería hacer daño en ningún momento, simplemente que si ya lo tenías muy claro esto. Sí que me acuerdo y tanto. ¿Qué edad tenías? Mm. Por supuestísimo, y sabías bien claro lo que tú querías. Entonces cuando nosotros vimos que lo tenías tan claro, pues ya fue cuando dijimos, pues adelante, hija. Yo me acuerdo, creo que sí, pero sí es que también hasta mi madre me lo dijo, que yo me había pensado las cosas todas muy bien y todo. Pero yo siempre he tenido el apoyo vuestro y sabía que Como lo has tenido y lo Era tendrás, y lo tendré, tendrás siempre, lo sé. siempre. incondicional. ¿Sabes quién va a venir esta tarde? La Laura. ¿No quieres que venga? ¿Por qué? Hola, cariño mío. A mí la familia lo que siempre me ha demostrado, lo que me han enseñado y lo que me han educado desde pequeña, son las personas que aunque te las hayan impuesto, están ahí y que te quieren. Que hay algunas veces que no te gusta escuchar lo que piensan, quizás porque algunas veces es verdad. Y felicidad, es que siempre la he recordado feliz y siempre la voy a recordar muy feliz. La harina, te compré harina para hacer bizcochos. ¿Es la que querías? Sí. Ahora falta... La harina la que admita, pero no hagas tú como una de la peluquería, que le dieron receta, mi nena fue verdad. Dice, oye, dice, ¿dónde está esa harina? Que yo no la he encontrado por ningún sitio. Dice, ¿qué harina? Dice, la que admita. Yo intento salir por mí misma, pero sabes que siempre hay gente que te quiere, que te apoya y lo tienes. Tita, ¿se puede hacer uno con forma de corazón? Sí, hombre. María Rosa, venga para acá, Dime, que te me mueva un poco. Ay, ya está viendo lo que te haga de esto. Pues claro, que te haga de eso, dice. Corre, cariño, corre, corre, que si no, no se va. Tenía yo en casa una botellita de sidra que no le gusta a Tita. Ah. Yo me voy, que ya lo mismo. No, 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 eso más, júntalo otra vez, María Rosa, júntalo. 6, 7. Somos... Más que se pueda más. ¿Quieres un poquito de...? Ay, Tita, eso no será para mi hija, ¿no? La niña. Salud, Ada, salud. Salud. Ada, mira lo que te dice a Tita. Salud, Tita. Ada. Le toca con un poquito de harina y entonces ya... Sí que es verdad que está el tópico de la pareja, de la madre, el padre, pero bueno, es que no hace falta una madre y un padre, pueden ser dos madres, pueden ser dos padres, que sea quien sea. Lo que nos mueve a nosotros es el amor. Si al niño no le falta amor, no le va a faltar nada. Tita, ya está así. Sí. ¡Ah! Lo he roto. Vale, ya está. Nada. ¿Te lo has bajado? Sí que es verdad que la economía también cambia. ¡Ay! ¡Oh, Poli!